mi canal, La Cocina de Silvia. Hoy, por petición de una suscriptora, les vamos a enseñar a hacer tortillas de harina. Los ingredientes que vamos a usar para hacer la cantidad de 6 tortillas va a ser una copa de harina. Yo voy a usar esta harina preparada. Si no encuentran de esta harina, pueden usar también de esta. La diferencia va a ser que solamente cuando le pongan el agua le van a agregar sal al gusto, una poquita de sal para darle sabor a la harina, porque esta no tiene sal. Por eso voy a usar esta preparada. También vamos a ocupar un poco de aceite para ponernos en las manos para que no se nos pegue la harina. Vamos a usar media copa de agua tibia para echarle a la harina. Aquí voy a empezar a preparar la harina con el agua. Le vas a echar el agua así, luego la vas a amasar. Y luego que ya esté junta, te la llevas a donde la vas a estirar. Ya que tenemos la harina así, junta, voy a usar media copa de la misma harina. Esto va a ser para poder poner la harina un poco durita. Ahí le van poniendo de a poquita harina, así como yo, van agarrando así, viendo que nomás se preste para que se deje cortar. Así le van poniendo poco a poco, no le echen mucho, se le va a ir echando poco a poco en lo que vayan sintiendo que se va poniendo durita. Cuando ya la sientan que ya está durita, se ponen poquito aceite en las manos así, para que se deje amasar más. Y ya la van haciendo así, que quede así a lo largo, porque luego la vamos a ir cortando. La están haciendo así por unos 3 minutos. Ya que está así, que sientan que se les pega en las manos o que se pega aquí como así, que se quede así pegada, así, agarran aceite y le hacen así. Esto es para evitar que se pegue en las manos y que se pegue aquí donde la estamos amasando. Ya que está así, la dejan así, hacen la harina a un lado y le van haciendo así, como regándole harina así, para que ahí vayan poniendo las bolitas de harina para que no se peguen. Meten los dedos así a cada bolita de harina y la ponen ahí. La vuelven a cortar así y otra vez hacen lo mismo. Esto, como les digo, esto es para evitar que se pegue en el lugar donde van a quedarse por 10 minutos. Las van a dejar 10 minutos para que después se puedan preparar fácilmente. Ahora aquí ya tenemos las 6 bolitas de harina. Las vamos a dejar aquí por 10 minutos. Ahorita ya pasaron 5 minutos. Vamos a prender el comal para que se vaya calentando en los otros 5 minutos que faltan. Para que vayan a empezar a hacer la primera tortilla, hacen esto. La aplastan así un poquito, jalan harina, la ponen así, la aplastan un poquito, luego hacen esto, vuelven a poner harina y le echan harina así encima, y aquí
como les digo, esa harina que se le pone encima a la tortilla es para que se deje estirar la harina. Y aquí con la orilla del rodillo le van haciendo hacia los laditos, así, para que le vayan dando la forma a la tortilla. Luego la despegan de ahí, le vuelven a tallar así para tumbarle la harina. La agarran así con las manos así, la agarran bien, no se les va a caer y la echan al comal. Cuando miren que ya les están saliendo esas bombitas así, eso quiere decir que ya está lista para voltearla. Si no pueden voltearla con la mano, usan una espátula y la voltean. Esta parte ya está cocida. Ahora vamos a esperar máximo 1 minuto para que el otro lado esté igual que esa y ya queda cocinada. Ahora la vamos a voltear para ver si ya está igual. Sí, ya, aquí ya está cocinada. Ya está lista. Cuando estén volteando las tortillas van a ver como que se les cae poca harina. Eso, agarran una servilleta y le limpian así. Le sacan así la harina a un lado. Bueno, ya están listas las tortillas, ya quedaron terminadas. Acuérdense, si les gustan mis videos, denme un like, suscríbanse para que sigan viendo más de mis recetas. Nos vemos en nuestro próximo video. Gracias.